Siempre he creído que hay cosas que es mejor no ver, pero lo que vi aquella noche me sigue esperando cada vez que cierro los ojos. Fue hace unos años, en un pueblo pequeño de Oaxaca, donde mi abuela vivía sola en una casita de adobe, rodeada de maíz y silencio. Yo me quedé con ella unos días, después de que se enfermara. No era grave, pero mi madre insistió en que la acompañara. Todo estaba tranquilo hasta la tercera noche. Eran las 2:33 de la mañana. Lo recuerdo porque miré el reloj justo después de despertar. Despertar por una voz que me llamaba. Era la voz de mi abuela. Pero cuando me asomé a su cuarto, ella dormía profundamente. La voz vino de afuera. Me acerqué a la ventana y ahí la vi, una figura idéntica a mi abuela, de pie entre las milpas, con la luna iluminándole la cara. Me hacía señas con la mano. Sonreía, pero no como ella. Esa sonrisa era tensa, demasiado amplia, y sus ojos no parpadeaban. Me quedé paralizado. Quise gritar, pero algo en mí sabía que si lo hacía, esa cosa entraría. Corrí al cuarto de mi abuela. La sacudí. Ella despertó, confundida. Le conté entre lágrimas lo que vi. Solo me abrazó. Desde entonces, no regreso al pueblo, porque sé que allá eso sigue esperándome, con la misma cara de mi abuela y la misma sonrisa torcida. La leyenda del hombre caimán. En la región de la Ciénaga Grande de Santa Marta, en Colombia, se cuenta la historia de un pescador curioso y atrevido. Este hombre, obsesionado con espiar a las mujeres mientras se bañaban en el río, buscó la ayuda de un brujo. El hechicero le dio una pócima que lo transformaba en caimán, con la condición de usarla solo por un corto tiempo y beber después un antídoto para volver a ser humano. El plan funcionó. Por un tiempo, se escondía bajo el agua, convertido en caimán, y desde allí observaba. Pero un día, su ayudante, encargado de darle la pócima de regreso, se asustó y huyó. El hechizo quedó incompleto. Desde entonces, el hombre quedó atrapado, con cuerpo de caimán, pero con cabeza humana. Dicen que todavía se le ve en las aguas turbias de la ciénaga, vagando entre manglares y apareciendo a los pescadores desprevenidos. Muchos aseguran escuchar sus lamentos en las noches tranquilas, y otros creen que aún busca a quien lo libere de la maldición. Por eso, si algún día navegas por la Ciénaga Grande y ves ojos rojos brillando en la superficie, no te acerques. Podría ser el hombre caimán. La mujer en la ventana. Cuando era adolescente, una noche que me quedé en casa de mi abuela, en un pueblo remoto, recuerdo que el calor era insoportable, así que dormía con la ventana abierta. Como a la 1 de la mañana, me desperté de golpe y vi una mujer vestida de blanco, inmóvil, con el rostro cubierto por el cabello, parada junto a la ventana, observándome en silencio. Me quedé helado. Quise gritar, pero la voz no salió. Ella levantó lentamente la mano, señalándome directamente. Entonces escuché un murmullo. Sus palabras me erizaron la piel. Déjame entrar. El viento sopló fuerte, golpeando la madera de la ventana como si quisiera cerrarla de golpe. Yo recé con todas mis fuerzas y apreté los ojos. Cuando me atreví a abrirlos, ya no estaba. Al amanecer, le conté a mi abuela lo que había visto. Ella me miró seria y me dijo: nunca duermas con la ventana abierta. Aquí murió una mujer esperando a alguien que nunca regresó y todavía anda buscando dónde entrar. La culebra negra. Se cuenta que en los pueblos cercanos a ríos y quebradas
aparece una enorme serpiente de color negro, tan gruesa como el tronco de un árbol y con ojos rojos brillantes que parecen brasas encendidas. Nadie sabe de dónde viene, pero algunos ancianos dicen que no es un animal cualquiera, sino un espíritu condenado a arrastrarse por la eternidad. Los que han tenido la desgracia de escuchar su presencia aseguran que el suelo comienza a temblar y de entre la oscuridad surge la culebra negra, arrastrando consigo cadenas que retumban como truenos. Los campesinos advierten que este ser no solo ronda ríos y montes, sino también cementerios y casas donde habitan personas de mal corazón. Dicen que la culebra se alimenta del miedo y que si alguien la mira directamente a los ojos, queda paralizado, incapaz de moverse, mientras ella lo rodea lentamente hasta desaparecer con su víctima. Por eso, los mayores aconsejan no salir de noche cerca de los ríos, porque si se trata de la culebra negra, ya no hay escape. En Louisville, Kentucky, se encuentra el antiguo sanatorio de Waverly Hills, un hospital para enfermos de tuberculosis que funcionó a principios del siglo XX. Miles de personas murieron allí y se dice que muchas almas nunca abandonaron el lugar. Entre todas las historias, la más conocida es la de la Dama de Blanco. Los vigilantes nocturnos y visitantes aseguran haber visto la figura de una mujer vestida con un largo vestido blanco, caminando por los pasillos en ruinas. Nunca habla, nunca corre, solo aparece entre las sombras, observando en silencio. Algunos creen que fue una enfermera que se quitó la vida en el hospital después de enfermarse. Otros piensan que es el espíritu de una paciente que murió sola, esperando una visita que nunca llegó. Lo inquietante es que, aunque cientos de personas han descrito haberla visto, nunca hay huellas, nunca hay rastro físico, solo la sensación helada de que alguien camina detrás de ti. Procesión de las almas. En los pueblos de Centroamérica, los ancianos cuentan que hay cementerios donde los vivos no deben pasar de noche. Uno de ellos se encuentra en lo alto de una colina, rodeado de cruces torcidas y árboles secos que parecen manos extendidas. Los vecinos aseguran que, cuando el reloj marca la medianoche, una campana invisible comienza a sonar, y entonces el aire se llena de murmullos. Quien se atreve a mirar entre las tumbas dice ver una procesión, figuras vestidas de blanco, avanzando lentamente con velas que no iluminan. No tienen rostro, solo un vacío oscuro donde deberían estar sus ojos. Cuentan que un joven incrédulo del pueblo intentó seguir esa marcha una noche. Lo encontraron al amanecer, desmayado sobre la tierra fría, con las manos manchadas de cera derretida. Aunque en el cementerio no había ni una vela encendida, los viejos dicen que no son fantasmas, sino almas en pena, repitiendo un entierro que nunca terminó. Por eso, si alguna vez escuchas pasos o murmullos detrás de ti en un cementerio, no voltees, porque si te unes a esa procesión, jamás regresas. El niño del columpio. En el pueblo de Santa Lucía, Boaco, en Nicaragua, la gente habla con respeto del Parque Central. De día es un lugar lleno de vida. Los niños corren, los vendedores ofrecen golosinas y los abuelos conversan bajo los árboles. Pero al caer la noche, el ambiente cambia. Los pobladores cuentan que, hace muchos años, un niño solía jugar siempre en los columpios del parque. Decía que era su lugar favorito, donde podía pasar horas balanceándose,
Una tarde ocurrió un accidente en ese mismo sitio y desde entonces nadie volvió a verlo de la misma manera. Con el tiempo comenzaron los rumores. El columpio donde aquel niño jugaba empezó a moverse solo en las madrugadas. Aun cuando no había viento, algunos vecinos aseguraban escuchar risas suaves entre los árboles y otros afirmaban haber visto la figura de un pequeño sentado en el columpio, mirándolos fijamente bajo la luz amarillenta del farol. Por eso, en Santa Lucía nadie cruza el parque de noche. Dicen que el niño nunca dejó su juego y que su presencia sigue allí, meciéndose en silencio cuando todos duermen.